emociones. Lo que construyen las palabras, sentido y conciencia. Sentido y conciencia. Sentido y conciencia. Ahí va. Ahora como sí. un eco. Sentido y conciencia. Entré tarde, disculpen. Claro, es la Los razón de podcasts mi... que me manda. Me levanto a la mañana y digo sentido y conciencia, por favor. Le damos la bienvenida a nuestra amiga Paula Aguilar. Iba a decir otro apellido. Ay, Dios santo. Paula Aguilar, ¿cómo estás? Bienvenida, muy bien. Bienvenida. Un aplauso. Gracias por la invitación. Hablábamos fuera del micrófono que si no nos vemos acá, no Está- cortamos nunca. Esto Está va a ser difícil. una charla Aprovechemos ahora, porque después no nos vemos por 2 meses. tal cual. Hay que hablar. Van a ser testigos de nuestra charla. Sí, tenemos que poner. Muy bien. Qué muy bien. peligroso. Qué peligroso. Bueno, vamos a hacer un recorte Dale. acomodándonos a lo que nos permite. Pau me dice, Agus, que te acerques un poquito más al micrófono. Ahí, Ahí va. Por ahí lo podés correr ahí desde la base. ahí está bien. Bueno, cualquier cosa. A ver si está prendido, me dice. ¿Cómo nos fijamos si está prendido, Agus? ¿Tiene un botoncillo? Oh. A ver. Hola. Ahí Ahí está. está. Bueno, Está todo bien. lo que escucharon antes, o sea, que no escucharon Claro. antes, no lo vamos Ahora a sí. repetir. Bien, Bienvenida. gracias, chicas. Bienvenida, Paula. Gracias. Ahí sí, ahora Ahora sí, sí. la Ahora sí. escucho. Ahora sí. Sí, Claro, sí. perfecto. ¿Se escucha bien, Eus? Estamos. De 10. Perfecto. Bueno, vamos a anunciarla de nuevo a nuestra invitada porque Bueno. no sé si se escuchó, No, eso supongo que sí, porque el problema era mi micrófono, entiendo. pero está con nosotras la licenciada en psicología, Paula Aguilar, así que le agradecemos Gracias a ustedes, chicas. por sumarse a la mesa. ¿Y de qué vamos a hablar, señora? Bien, yo quiero contar que nos pueden ver en YouTube también. Ahí me estaba contando Agus que nos pueden ver en este momento, mírense, ahí está. Yo puedo ver la pantalla y puedo ver en la compu, está saliendo por YouTube y por Facebook. Todo esto va a quedar De registrado, 10. Paula. Así que ojo con lo que Ojo con cuenten. lo que vamos a compartir. Es como un poco... Digamos todo. Digamos todo. Bueno, hoy vamos a hablar de maternidad. Sí, ¿Qué te un parece ese temazo, tema, Paula? Temazo. Cuando me dijeron el tema dije sí, voy Voy. yendo. Estoy Un presente. plenazo. Sí. Además, bueno, las venía escuchando y justo enganché la parte en la que dijeron esto de las redes, ¿no? De hacer red con otras Ujú. mujeres, de hablar, que es lo que justamente creo que nos hace falta, poder hablar sin juzgar y poder por ahí decir lo que uno realmente siente, que no es tan fácil respecto a la maternidad, porque siento que es un terreno muy fácil de caer en los prejuicios y de juzgar, entonces es muy difícil. Yo siento, como mamá lo digo, Ujú. que puedo hablar realmente de lo que me pasa como mamá con otras mamás que estén, digamos, atravesando quizás las mismas situaciones, preocupaciones, pero si no, todavía siento que en algunos contextos está esto del juzgar, esta idea un poco, quizás volviendo a la consigna, ¿no? De la mala madre, que es ser Claro. una mala madre, ¿no? Pensaba un poco. Así que bueno, no sé qué tienen ganas de que comencemos a charlar, si tienen alguna idea, ¿Qué idea Antes de, tiene no, usted? no, no, antes por dónde quieren que de arranquemos. arrancar le vamos a hacer las preguntas las más Ah, cierto. importantes, Bien. las más Sí. importantes Dale. que le hacemos a los invitados es ¿cuál es tu palabra favorita hoy? No tiene nada que ver con la consigna. Puede no ser relacionado con maternidad. Claro. ¿Cuál es mi palabra favorita hoy? Uy, qué pregunta. No tiene que ser positiva. A ver. No, es que no se me ocurrió ninguna positiva. Claro, te juro. lluvia de ideas, pero negra. Acá no te quiero influenciar, pero acá viene sonando bastante la palabra harta. Ajá. Te cargo. Por supuesto. Hágase cargo. Acá Bien. dije. Acá. Mira, voy a decir lo primero que se me vino a la Ujú. cabeza, porque bueno, trabajo un poco con eso. Me surge la palabra vulnerabilidad. Macheamos. Sí. Ujú. Yo fue mi palabra para el día de hoy igual. Mira. Cuando abrimos. Vulnerabilidad. Sí, vulnerabilidad. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque siento que es
quizás la palabra que más me identifica en este momento, por varias situaciones, pero y relacionándolo un poco con el tema de hoy, a veces me siento un poco así en respecto al terreno de la maternidad. Y bueno, no sé, me surge eso, ¿no? Y que a veces en sentirse vulnerable implica que necesitamos el cuidado de otro, ¿no? Y pienso también en esto de que las mamás también necesitamos ser cuidadas. Necesitamos espacios de cuidado con otros, con una misma. Y creo que eso me surge con la palabra vulnerabilidad. Creo que también estamos en un momento que vivimos en un momento como eterno de mucha intensidad. Entonces estamos altamente sensibles. Sí, totalmente. Y entonces estamos más vulnerables también, porque todo tiene un impacto muy intenso en la vida, en el cuerpo, en los pensamientos, en las emociones. Y creo que, bueno, sí, vulnerabilidad lo vamos entonces a machear directamente con, sí, además, con maternidad. O sea, estamos en un momento también más vulnerable, pero también estamos más abiertas y abiertos en general a decir eso. Sí, total. Porque antes quizás era como, bueno, estoy bien, o voy a decir otra palabra más. Es cierto, me siento como más habilitada a poder decirlo, sobre todo también porque creo que existe un poco el prejuicio por mi profesión, ¿no? De mostrar quizás una cara que uno tiene la vida perfecta, que le sale todo bien, que tiene herramientas para todo, y no es así. Y no, claro. Entonces, digo, yo soy una persona normal, común, y me pasan cosas como a cualquier otro. Entonces, nada, hoy siento que un poco me identifica eso. Y además que esto también de plantearnos vulnerables, y que vulnerable no es sinónimo de debilidad. Totalmente. Me parece que es también un aprendizaje que social y culturalmente venimos a dar, generacionalmente tal vez, o que creo que es necesario dar. También creo que viene de la mano de la afectividad, de la sensibilidad, ¿no? Del poder mostrarnos sensibles, ¿no? De poder mostrar lo que nos pasa y decir, no me siento bien, o me pasa esto, y no mostrar esa cara, como decías vos, Euge, de que está todo bien, que no me pasa nada, que no me importa los vínculos con el otro. Y sí, digamos, vivimos en sociedad, y creo que el vínculo con el otro es lo que más nos marca hoy en general nuestro estado de ánimo, ¿no? Y pensaba también en esto de las madres en cuanto a las emociones, y eso de la cara que tengo que mostrar, o que me habilito, que me permito mostrar para que mi hijo, mi hija no me vea triste, no me vea enojada, no me vea sensible. Y creo que, por lo menos hablo desde mi experiencia, lo vengo un poco a cambiar, digamos. Yo muestro todo, explico todo, porque me parece que esto nos construye como seres sensibles, y que sean pequeños no significa que no sean lo suficiente o lo emocionalmente inteligentes para poder gestionar eso que al otro le pasa, que en este caso sería la madre, ¿no? Con quien compartimos las 24 horas, compartimos la vida. Entonces también eso nos espeja. Cuando nosotros nos permitimos mostrar esa sensibilidad, enseñamos también esa gestión a nuestros hijos. Sí, bueno, estamos día vulnerables. Que hablamos un poco de esto de la gestión de las emociones, que tanto por ahí se machaca a los chicos más chiquitos. Creo que también viene de la mano esto que vos decís, poder mostrarnos como somos, ¿no? Y que en casa siempre no está todo bien. Sí. Nos enojamos, estamos tristes. Nos equivocamos, ¿no? Sí. Yo también aprendí un poco a dejar de juzgarme como mamá, y si yo me equivoco o tengo un mal día, porque los tengo, poder decirle a mi hija, discúlpame, perdóname, la verdad que estoy cansada, porque nos pasa, ¿no? A ustedes les habrá pasado mil veces que por ahí tenés un mal día por otras cosas y te la agarras con tu hijo, porque puede pasar. Y nada, yo me habilito el poder decirle a mi hija que me disculpe, porque no era con ella el tema, y es mi única conviviente, entonces con alguien me la tengo que agarrar, y a veces termina siendo ella. Entonces, creo que también enseñarles eso es importante, que uno se equivoca y que está bien equivocarse y poder decirlo. Sí, la calidad de diálogo que generamos de esa forma con nuestros hijos, la calidad de interlocutor, de comunicación, y que eso después van llevando
lo van llevando a otros espacios y a otros vínculos que van desarrollando. Sí. Y pensaba en esto cuando mencionaste gestión de las emociones, cómo lo venimos, o particularmente cómo lo vengo deconstruyendo y construyendo, porque esto es medio de crianza, pero bien al caso. Cuando mis hijos eran bien chiquititos y en la escuela o en espacios educativos les hablaban de gestión de emociones, era enojado está mal, feliz está bien. Claro. ¿Y qué daño hacemos con eso? ¿No? Porque encajonamos las emociones en una polarización de positivo o negativo, de bueno o de malo, y ese no es el mensaje que vienen a dar todas las nuevas educaciones o las nuevas perspectivas pedagógicas en cuanto a la gestión de las emociones. No, y además creo que encajonarlo en positivo o negativo también hace que el niño o la niña, ya me dirás vos si estoy en lo correcto, vaya diciendo, bueno, esto es válido, esto es no. Claro, o sea, es Claro, mejor que esa polaridad, es mejor digamos, que no lo de- muestre a sí, esto y solo que muestre la... Sí, o de la represión de la Sí, misma emoción. No de- tengo que estar enojado, Claro. no tengo que llorar. Claro, bueno, últimamente viene pasando eso, ¿no? De situaciones en las cuales por ahí mi hija se enoja mucho en el jardín por algunas situaciones y siento un poco que se ve eso como algo negativo, ¿no? Quizás pienso que se podría trabajar de otra forma, pero también uno como mamá se frustra, ¿viste? Porque si pucha, otra vez alguna situación y todas situaciones en las cuales siento que las madres recibimos más esos golpes, por así decirlo, esas Esas cargas, ¿no? esas Como, cargas, claro, es ¿viste? Sí, esas cargas, porque son cargas. Quizás Claro. siento que a los varones no les pasa lo mismo, ¿no? Por ahí les llama la atención en el jardín y dicen, bueno, lo minimizan, ya está, ya se le va a pasar. Y Claro. yo me quedo con eso ahí todo el día, pensando, qué hice mal, qué podría ser diferente. Y es algo que cargamos las mujeres, en general, en la crianza, ¿no? Sí, la carga, bueno, acá ya definición carga mental o Sí, carga emocional olvídate. ya. ya la No, hemos mencionado. La carga mental es habilitada. algo que no sé cuándo se termina. Nunca. ¿Se termina? Hasta el infinito, dijo ¿Cuándo? alguien ¿Hasta por qué ahí. edad? ¿Vos que tenés hijos más grandes? No, No se termina No se nunca. termina, no No le se pasó termina. todavía. No, no, y sabés que yo también pensaba, no me va a pasar, Sí, ¿no? porque yo soy hija también, además de madre y Claro. un montón de roles, soy hija, y mi madre, al día de hoy, es una señora de 44 años, mi madre tiene 60, todavía tiene cierta carga mental en relación ¿A vos? a mí como Ujú. hija. Digamos, esto de nunca deja de preocuparse por cómo estás o qué te pasa o qué vas a hacer. Digamos, esa preocupación por el otro nunca deja de estar. No hay una dependencia, no hay una responsabilidad directa porque soy adulta, pero ella sigue pensando, por supuesto, en mí como hija. Y preocupada también por cómo estamos, ¿no? Por cómo Claro, estoy. que extiende un poco Claro. esa preocupación a sus nietos también, a su... Y en los nietos ya va más manos a la obra. O sea, el Claro. nieto te pide cuerpo, Sí. Claro. ¿no? Como llevar, traer, no sé. Bueno, eso Jugar también o- escuchaba un poco sí, lo que claro. decían cuando venía para acá de esto de las que las madres ponemos el cuerpo, ¿no? Sí, No total. solo el cuerpo físico, sino en lo emocional. Y bueno, pensaba, digo, todas las mamás que conozco, yo tengo una sola hija, pero hay mamás que tienen 3, 2, que llega una etapa de la escolaridad, sobre todo, que básicamente la función es ser Uber, todo el día. Ah, Sí. sí, sí. Ustedes las deben conocer. Re, sí. Es mi chamba. Es tu chamba. 50. La mejor Claro, o parte sea, del día. es Uber todo el día, escuela, fútbol, hockey, inglés, se cambian en el auto, meriendan en el auto, Sí, sí. todo pasa en el auto pasa a ser la segunda casa, Sí, ¿no? Y también por lo general somos las mamás las que hacemos de Uber. claro. Entonces, nada, es un poco... Sí, y creo que hay mucha intensidad también en eso. Yo me permito cuestionarlo. Digamos, Ujú. es necesario que vaya a 5 actividades Sí, después de la no, escuela. ni hablar, Sí. ni Es necesario hablar. que vaya a 3, puede ir a 1, puede un día no tener nada que hacer y quedarse el día en la casa y Sí. aburrirse. Totalmente, sí. Digamos, creo que yo siento que después de la pandemia, en la que estuvimos encerrados, hubo un boom de cosas para hacer. Tiene que ir a todo, me incluyo, ¿no? Yo también quiero hacer cosas fuera de casa. Pero ¿es necesario hacer tantas cosas? Porque claro, después hay que sostener también toda esa rutina. Ujú. Me gustaría, Pau, que vayamos
al inicio al inicio de los tiempos de la madre y cuando Claro. pensábamos con Euge esto de cómo encarar la Ujú. charla, particularmente yo pensaba en esto del rol de maternidad o la maternidad misma desde el momento en que empieza a construirse ese rol en nosotras cuando estamos gestando Ujú. y cómo desde ese minuto cero no hay tanta conciencia en lo que le pasa a la mujer como madre, sino que ya la mirada está puesta en la persona que viene, en la persona Exacto. nueva, ¿no? Desde los cuidados obstétricos o ginecológicos, Ujú. siempre, Sí, toda la obviamente que es atención. importante lo que le pasa a la mujer, pero es como, inclusive una misma. Sí, Quiero que mi Sí. bebé esté bien, que el control esté bien, Sí. que su peso, que no, que todo esté. Y me parece que nos olvidamos un poco de poner la mirada en nosotras y un poco la realidad misma cada tanto te da un cachetazo, digamos, Sí. ¿no? Cuando estamos gestando, los cambios físicos y psicológicos que nos preparan para ese nacimiento se dan un poco de una manera invisible, me parece. Sí, totalmente. Pensaba un poco en esto de cuando uno está gestando, es como un poco la reina, ¿no? Está como todos encima tuyo, eh, pendientes de que comas bien, viste que pasa mucho por el tema de la La comida, alimentación. sí. Mientras más El comas, peso. claro, parece que mientras mejor comes y más gordita estás, como que más Más sano va a estar saludable. el bebé. Sí. Claro. Y después, esa tensión que tiene la mujer, o sea, cambia abruptamente en el momento Sí. que nace el bebé. O sea, Sí. después pasa a ser Olvidada. nadie, olvidada completamente. Olvidada entre comillas, porque es la que tiene que dar la Sí, teta. sí, olvidada sí, entre sí. comillas, pero realmente En la atención. Sí. En la claro, en la atención, atención pasa a estar sumamente dedicada al bebé. Y como vos decías, también desde una misma, ¿no? Como mamá, la atención pasa al bebé. Hay poco acompañamiento de la maternidad a la madre luego del parto, que en el mejor de los casos, sumado que sea un parto lindo o una cesárea, Claro. porque también hay situaciones de mucha violencia obstétrica o situaciones complejas en el parto, alguna complicación, no sé, una cesárea de urgencia, pueden pasar mil cosas en un Puede parto. pasar un montón, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Que la verdad que uno no toma conciencia tampoco. Yo creo que después de tener a mi hija y de ver mucha información, digo, uy, ¿cuántas cosas pueden pasar en un parto? Claro, sí. Un montón. Menos montón. mal que no las vi antes, porque también Claro. creo que podés Uno estar se como empieza muy a sugestionar angustiada. también, sí. Pero digo, la verdad que pueden pasar mil cosas. Y bueno, yo creo que el rol de madre empieza a construirse mucho antes, ¿no? Desde el momento mismo de la gestación. Empezamos como a construir ese rol, pero realmente es difícil el acompañamiento de la madre en este contexto en el cual la atención está puesta más en el bebé que en la mamá. Y ahí surgen situaciones en las cuales algunas mujeres caen en depresión postparto, que es como quizás la situación más común, Claro. que a veces también está bastante invisibilizada, Sí. ¿no? Muy invisibilizada. Se habla muy poco de la depresión postparto y ocurre. Sí, era nuestro segundo tópico ahí. Sí, o sea, respecto a eso es como qué señales, si es que las hay, seguramente las debe haber, o uno, o sea, como madre en el posparto se puede dar cuenta de que, bueno, necesito ayuda psicológica o sostén, o quienes la rodean, cómo pueden darse cuenta que esa persona, esa madre, necesita un sostén más, que no solo el sostén familiar o de pareja, digo, una ayuda psicológica, por ejemplo. Sí, a ver, hay sentimientos como de melancolía Ujú. propios típicos del posparto, ¿no? De cualquier mujer que atraviesa cambios físicos sumamente grandes, Ujú. pero digamos como para prestar más atención, quizás son las señales de que por ahí estos sentimientos de tristeza o de melancolía se posterguen, no, digamos, se extiendan en el tiempo, Claro. ¿sí? Y estén como más presentes ya el bebé avanzado a su edad, los meses, y por lo general viene vinculado al vínculo con el bebé, Claro. ¿no? He escuchado mamás que por ahí plantean que no tienen ganas de tenerlo a UPA, de que no quieren dar de amamantar, que está bien, ese es otro tema, ¿no? La lactancia, pero más vinculado a un no deseo de estar con ese hijo. Claro. Que es muy difícil de poder decir esto.
ahí porque- venía ¿no? como con la palabra estereotipo. Sí. Porque creo que yo lo sentí de esa manera, sobre todo con mi primer hijo, es como se supone que cuando uno tiene a su hijo, automáticamente nace con el amor. El bebé Claro. nace con el amor materno. El famoso instinto maternal. Exactamente. Ujú. Y me parece que nos olvidamos que no es un botón que se prende Claro. No, para nada. internamente, No, sino no. que es algo que vamos construyendo. Sí. Y que en esos primeros que- pasos hay mucha incertidumbre. Y que justamente creo que un poco trabajando con lo inconsciente, ¿no? Que es el Ujú. trabajo desde esa perspectiva psicoanalítica, creo que el momento del parto, de tener un hijo, de decidir tener un hijo, en el mejor de los casos, reactiva dos cosas. Uno, la propia infancia y después el vínculo con su madre, ¿no? Con la propia madre. Que, bueno, pueden pasar mil cosas en esa reactivación, ¿no? Porque uno puede no haber tenido una buena infancia, o un vínculo con una madre muy difícil. Entonces, son situaciones que, digamos, reactualizan esos recuerdos. Entonces, esas vivencias vuelven a volcarse en la propia maternidad. Y a veces son vivencias buenas y a veces no. Sí. Entonces, todas esas cosas hay que estar como atentos. En el mejor de los casos también te toca un buen compañero o estás rodeada de otras mamás, de amigas, tenés una red de apoyo y esa mamá va a estar bien y va a estar acompañada. Y a veces hay muchas mamás solas. Hay muchas mamás solitas. Creo que hay mucha soledad en general. Sí, En la maternidad o en los inicios de la maternidad y que mucho de que sea diferente depende de una y de cuán trabajado tengamos ese inconsciente o esa construcción o esa Sí, las sensación. herramientas que tengamos, porque a Sí. veces no todas las mamás también se pueden dar el momento de decir, me está pasando esto, en realidad tengo que seguir, tengo que hacerlo, o no tengo las herramientas como para darme cuenta de que esto es lo que me está sucediendo, entonces es como, bueno, sigo porque es lo que tengo que mantener vivo. sí, y además que bueno, también pueden pasar muchas cosas, quizás mucha presión Claro. de la sociedad en sí, de quizás sostener un estereotipo de madre que a veces no es posible, digamos. Y de las propias expectativas, creo Claro, yo. de las propias expectativas también, o sea, no sé, recuerdo una amiga que cuando tuvo a su bebé sentía mucho la presión de tener que darle la teta. Mm. Claro. Ella se sentía como que tenía que hacerlo, si no, estaba mal, digamos. Y ella no quería. O sea, no existía el deseo, que tampoco se Claro. habla mucho del deseo, El en deseo. en la Ujú. lactancia. Claro. Si no querés, no le des la teta y está bien. Es mejor darle una mamadera con mucho amor y tranquilidad y calma a estar sufriendo dando a amamantar, cuando no hay un deseo puesto en juego allí, digamos. No, Claro. no había realmente ganas, y a veces también pueden existir las ganas, el deseo de poder hacerlo y que Y no pueden se- pasar otras cosas, que no se pueda, que bueno, diferentes dificultades de la lactancia que existen, que de hecho a mí me pasó. Y bueno, pude buscar ayuda, volví al hospital, estaba la obstetra Cristina Mena que recibió a mi hija y me ayudó. Pero yo tenía una angustia porque sentía que no lo iba a poder hacer y era Claro, mi deseo claro. hacerlo. Entonces, Bueno, y ahí es donde empezás a sentirte mala madre. ahí me empezaba a sentir, Culpa. sí, la Claro. culpa. También, No, uno está vengo con la culpa fallada. acá, Claro. en la espalda todo el tiempo. Todo el tiempo con la culpa, sí. Sí, a veces cuando recién ocurre el nacimiento y aparece este desafío de la lactancia, es esto de biológicamente se supone que venimos de fábrica diseñadas para dar la teta. ¿Por qué no puedo dar la teta o Claro. por qué no quiero dar la teta? Ujú. Como todo eso que ocurre en simultáneo, fuera del funcionamiento eficiente, está Ujú. calificado como mala madre. Claro. Ujú. ¿No? Y también no está habilitado que podamos decir, ni lejos está habilitado que podamos elegir, ¿no? Socialmente, digo, ¿no? Sí, Ante sí, la mirada de los socialmente, otros, sí, creo que sí, sí. internamente es algo que venimos a desafiar un poco, pero internamente también, porque hay una construcción del inconsciente, de ese modelo de madre que hemos visto en nuestras Ujú. madres o en las madres de nuestra familia, Ujú. y que entonces lo que hay que hacer es esto, o Exacto. lo que hace una madre es de esta manera.
Y esto que mencionabas, y yo cuando pensé en la palabra vulnerabilidad, que lo dije al comienzo, pensé en ese momento de mi maternidad. Cuando recién nació mi hijo, que conocí en ese momento una nueva mirada de la vulnerabilidad. Porque no es solamente el cuerpo físico y todo lo que atraviesa, que es un montón para traer una vida al mundo, Es un montón. sino lo que hay que hacer después con ponerlo a disposición de esa nueva vida. Sí, o sea, la vulnerabilidad creo que nos acompaña en gran parte esos primeros meses, ¿no? El posparto. Y a la vez la fortaleza. Sí, ni hablar. ¿No? Porque lo que nuestro cuerpo hace es increíble. Tal o sea, cual. Sí. es increíble nuestro cuerpo. Pero yo recuerdo también los primeros 2 días con mi hija después del hospital, sola en una habitación, en un momento, ¿no? Recuerdo ahora, dice, ¿qué hago con esta bebé? Tal cual. ¿Qué tengo que hacer? O sea, estaba asustada, sola, o sea, en ese momento me sentía sola. Estaba muy acompañada, pero yo me sentía sola, ¿no? Eso también, esos sentimientos de soledad y de sentir que sos responsable de esa vida, que en algún punto es así, digamos, Claro. vos sos responsable de esa supervivencia, ¿no? Porque uno está como ahí pendiente de que el bebé esté bien, pero es un momento de mucha vulnerabilidad, porque realmente estás sola. Hay momentos en que realmente te vas a sentir sola, porque es tu cuerpo y el bebé. Y el bebé. Sí, y ese rol que empezás a construir, Sí. digamos, es también ir descubriendo la posibilidad del, no solamente del cuerpo, sino eso instintivo que empieza a aflorar. Cada una lo descubre a su forma, a su ritmo y a su manera. Y me parece que ahí el negocio o la charla se tiene que dar entre qué es lo que yo estoy percibiendo y puedo hacer y qué es lo que me demanda el otro, ¿no? El otro, inclusive nuestras madres, nuestras compañeros, nuestro entorno cercano, que también va a poner la mirada y va a decir, esto se hace de esta manera. Claro. Y ahí es donde empezamos a ver, bueno, sí, pero la verdad que puedo de esta manera o esto no lo puedo hacer o no me sale. Y me parece que está bueno hablar del puerperio, de la lactancia, como instancias que suceden y que tienen que estar habilitadas como espacios de contención, que necesitamos tener no solamente el entorno cercano, que a veces tal vez no va a tener los recursos psicológicos, por ejemplo, para contenernos. A veces necesitamos un externo que nos dé también esa mirada para acompañar desde una perspectiva amorosa. Sí, totalmente. Creo que también en esto de las campañas de lactancia que se hacen, también siento que se habla muy poco del deseo en la lactancia. Es como algo más bien impuesto todavía, ¿no? O sea, si vos prestás atención, te plantea que la lactancia es lo mejor que le puede pasar a tu bebé. Claro. ¿No? Que está bien. Es una cierto, realidad. Es una realidad, pero, eso no lo discutimos. Claro. Pero la visión no está puesta en la mujer. No, claro. Yo siento que falta la visión de la mujer. Digo, ¿qué le pasa a la mujer al amamantar? ¿Tiene ganas? Puede hacerlo. ¿Puede hacerlo? ¿Hay alguna cuestión traumática en juego también? Esa mujer puede haber atravesado un montón de situaciones que pueden desconocerlas y atraviesan situaciones así. De hecho, lo que les quería contar es que en el hospital modular, el anteaño pasado, se surge un grupo que se llama Modularte. En esto de que, a raíz de la gran demanda que hay de turnos para psicología, decidieron crear dispositivos grupales, ¿no? Entonces se hacen admisiones para que la gente que esté dispuesta también y quiera compartir vivencias en un espacio grupal pueda hacerlo. Y me contaba mi compañero Alejandro Delicio, que en el grupo había varias mujeres y empezaron a salir temas de la maternidad. Temas como muy, muy maternales en relación a la crianza, a cómo manejar ciertas situaciones con sus hijos, a desafíos, a angustiarse por esas situaciones. Y ellos sentían que no tenían como las herramientas para poder orientarlas en ese digamos, dispositivo. Entonces decidieron crear un dispositivo solo para mujeres. Ah, qué interesante. Bueno. Solo para mujeres. Que ¿Esto ya sucedió o está funcionando ahora? Está funcionando, está sucediendo ahora. Claro. Sí. La idea es, bueno, creo que las chicas tienen
se anotan en el hospital modular. ¿Puedo ir? Les hacen, sí, No. ¿Me dan un cupo? yo quiero ir también. Claro, ¿puedo? Lo guían las residentes de salud Ajá. mental, son unas genias, y lo hacen en el SIC del Rotary. Mirá qué Y ya tienen interesante. varias mujeres que van, que realmente valoran este espacio Mm, y que es simplemente simplemente, y creo que es una gran herramienta, claro. Sí. el poder encontrarse y poder hablar de cuestiones que sienten que en otros espacios no lo pueden hacer, digamos, con esta mirada Sí, por sin ahí más sentirse juzgadas, creo sin yo. sentirse juzgadas, bueno, madres que han vivido diferentes situaciones quizás de violencia, ¿no? En sus vidas, que atraviesan situaciones complejas con sus hijos de diferentes edades. Entonces, por ahí esto también yo te escuchaba, Euge, que decías que a veces escuchar a otra mamá te ayuda, no para Sí. aprender, para copiar, digamos, sino para quizás tener una mirada más amorosa con uno Y mismo, sí. decir, bueno, puedo probar con esto, o voy a tratar de mejorar esto, cambiar, ser más amable con uno mismo, creo que es lo más importante, ¿no? Porque no hay un libro que nos diga cómo ser buenas madres o que diga qué es ser buena madre. Las herramientas las vamos construyendo día a día en las experiencias que vamos transitando. Sí, además, o sea, cada madre tiene sus herramientas, sus formas, sus ideales también, Sí. sus principios, y cada hijo es distinto. Entonces, lo Totalmente, que sí. quizás le funciona a una mamá, no le funciona a otra, o no se siente cómoda haciendo eso. Entonces, bueno, no sé si decir lo que es prueba y error, pero uno va intentando, cuando va reflexionando, como ir poniendo atención, bueno, en esto me gustaría o ser más amorosa o darle más atención acá, a esto o al otro. Entonces, bueno, sí, tener una mirada también más empática con una misma, ¿no? Sí, totalmente. También pensaba en esto de la consigna que ustedes pusieron de los Ujú. estereotipos y bueno, me puse a pensar algunos, ¿no? De los tantos que hay. Y uno que me surgía es esto de la visión de la maternidad como la completud de la mujer, ¿no? Como si... Claro. Sí. Un montón. Claro, es un montón. Decir que por ser mujer tenemos que ser madres, básicamente, ¿no? Que el ser madres te completa tu felicidad y no es así. Sabemos que no es así, que la maternidad es una elección y que tiene que ser deseada, sino mejor que no sea, porque es así. Creo que también la construcción social, por suerte, nos llevó a tener la mirada de la maternidad de otra manera, más real, más amorosa, y verla desde otro lugar, no como un destino, digamos, para la mujer, sino que sea una elección. Y de hecho, hoy en día muchas mujeres, la gran mayoría, deciden no ser madres. Sí, Bajó cada vez mucho más. la tasa de natalidad, ese fue un tema, ahora creo que a principio de año salió esa noticia y cada vez más madres deciden, más madres no, más mujeres deciden no ser madres y otras postergan más, digamos, el momento. Deciden ser madres a edades más grandes, digamos. Sí, es una gran crítica social y cultural porque desde los tiempos remotos nos han asignado a las mujeres esa función reproductiva, ¿no? Y del cuidado Sí. también, ¿no? Claro, El bueno, del cuidar. trabajo no pago también. Y creo que en los últimos años, a partir de diferentes movimientos que vienen sucediendo a nivel mundial y que tampoco estamos alejados de eso, venimos generando el cuestionamiento de qué maternidad queremos vivir o qué rol como mujeres queremos desempeñar en el ámbito social y cultural. Y creo que eso viene dando estos resultados, que muchas mujeres decidan no tener hijos y también que quienes decidimos tener hijos podamos cuestionar o podamos elegir dentro de nuestros parámetros de vida qué tipos de madres, con qué herramientas queremos criar, con quiénes nos queremos rodear también para criar, a qué instituciones queremos enviar a nuestros hijos. Bueno, un montón de cuestionamientos que vienen a desafiar, no a desafiar, sino a deconstruir, a cambiar los estereotipos o los modelos que se vienen o que se han instaurado históricamente, ¿no? Para nosotras.
creo que, bueno, hace poquito fue el día del voto femenino y se trata definitivamente de una cuestión de derechos, lo que se va reflejado luego en esas elecciones que vamos realizando a nivel social y cultural. Bueno, hablábamos fuera del micrófono de la película Belén. Sí, ¿Ustedes sí. la vieron? Sí, la sí. vimos. Sí, me encantó. Me encantó. De hecho, no sabía que era una historia real. Después quiero buscar la información sobre el caso y creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Bueno, ayer era el último día en el cine de la peli, pero quienes puedan verla, está la invitación porque me parece maravillosa la película. La historia es muy dura, pero bueno, es real Sí. y muestra un poco la escena previa de lo que fue la legalización del aborto. Y creo que está bueno poder aprender y ver otras visiones y casos reales que han pasado en la Argentina hace 10 años atrás, no hace mucho Sí, tiempo, hace fue en mucho 2014. Sí, vamos a contar un poco que Belén es una película argentina que decías que terminó ayer, que se Sí, estuvo, estuvo en el cine se hasta ayer. estuvo emitiendo en el cine, que se estrenó a nivel nacional en estos días, que refleja la historia de Belén, que es un nombre simbólico, el de Ujú. una mujer que estuvo detenida por un aborto espontáneo. Y sucede en el 2014. 2014. Claro, en el 2014, en el porque estuvo 2016. Casi 3 años Sí. presa, ¿no? Sí. Sí, mal no 3 recuerdo. años preso. En Sí. el 2016 ella queda libre y yo pensaba dónde estaba yo en el 2016, ahí mientras veía la película, Ujú. y mi hijo tenía unos meses. Claro. Que Estabas muy ocupada. estaba, claro, me pasó eso también, Ujú. ¿no? ¿Cómo nos abstraemos de lo que va sucediendo a nivel social? Y es una autocrítica que me hago, pero en ese momento, claro, yo no me enteré de la situación, por ejemplo, no tenía yo conocimiento tampoco. de lo que había sucedido y conocí la historia ahora, cuando vi la película. Pero sí, a nivel social y cultural, a nivel nuestra Argentina, digamos, nacional, también hay un fuerte movimiento en cuanto a esto de cuestionar qué rol quiere desempeñar la mujer, qué lugar quiere Claro, ocupar. eso cuestiona la película, creo, un poco el rol de la mujer, ¿no? El rol de la mujer y pone un poco la visión sobre poder elegir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Que ese fue también lo que se trabajó después. Pero bueno, la historia es dura y la verdad que yo la veía y decía, no puede ser que esto haya pasado, pero sí, Sí, hay pasó, muchas digamos. otras Belén que no conocemos. Y muchas claro, Belén, sí. Y que sí. seguramente sigue pasando, lamentablemente. Pero sí, la historia es muy fuerte y también muestra la injusticia, ¿no? Ujú. Porque muestra eso Sí, también. todos los mandatos Todo. culturales, sociales, religiosos. Sí. Y los cuestionamientos sobre lo que debería ser la mujer y sobre, bueno, algo que también siempre menciono, que es los cuerpos. Ujú. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo? ¿Cómo se interviene en cuerpo? ¿Quién lo puede intervenir? ¿Y quién decide sobre lo que sucede sobre los cuerpos? Ujú. En ese caso, bueno, vayan a ver la película, que está muy Sí, buena. está muy- es una Sí, está muy historia buena. bien profunda y creo que habla de los cuerpos de la libertad y de los derechos también. Y sobre el rol de la mujer, claramente. Cuando hablábamos de mandatos culturales, también pensábamos en esto que un poco ahí muy rápidamente charlamos antes de arrancar, que es cómo define la maternidad lo que está sucediendo a nivel económico, lo que sucede a nivel cultural, y creo que estamos en un momento de mucha complejidad y de muchos desafíos, ¿no? Más Sí. allá de transitar el día a día, cómo incide en la maternidad la cuestión económica. Sí, sin duda. Creo que vuelvo a la palabra vulnerabilidad. Creo que también tiene mucho que ver con el contexto que estamos viviendo social y político y la falta de trabajo, la falta de dinero en la calle, que es muy notoria, hace a todo, digamos, a todos los vínculos en general. Ni hablar de pensar en vínculo de una madre con sus hijos, ¿no? De una madre que tiene que, bueno, esto de todos tenemos más de un trabajo, Sí. vamos viendo cómo sorteamos esta realidad, pero Sí, yo la creo que no carga es, que eso Sí. genera. sí, la carga que eso genera, La o sea, angustia, sí. la angustia, la preocupación por el dinero es
es una carga muy grande y sí, es parte de la realidad social y cultural. Yo creo que hace también a las maternidades hoy, ¿no? Que es cómo se van tejiendo estas maternidades hoy con el contexto que estamos, que esperemos que en algún momento pueda mejorar, pero es todo complejo, el acceso a la educación, el acceso a la salud pública. Imagínense que mucha gente se quedó sin trabajo, lo cual hace que incremente la atención en el hospital público. Entonces es toda una cadena, sobrecarga de los profesionales que ya estamos, porque no hay nuevas contrataciones. Entonces la cadena va aumentando y es todo muy complejo. Creo que sí, tiene mucho que ver esto que vos decís, Marina, el contexto social y político y económico, ¿no? ¿Y cómo seguimos? No, yo quería aprovechar para leer un comentario que nos dejaron en Instagram. A ver. Una mamá, Juli, respecto a la consigna, y ella dice: totalmente, la supermamá o las mamás todoterreno Claro. agobian y nos hacen cuestionarnos todo. Pero este estereotipo está exacerbado en las redes sociales, en donde los reels de 1 minuto resumen un ideal de amor, paciencia, juego, control y autocuidado impracticable. Bueno, gracias, Juli, por tu aporte. Y la verdad que sí. Sí, total, es como el ideal que muestra en las redes, que bueno, que aún no lo puede hacer. No sé qué hacemos teniendo Instagram todavía. El ideal porque en realidad se exacerba todo en redes sociales. Sí, cualquier tema. Pero ni hablar de TikTok. No hablar. tengo, no tengas. No tengo más tiempo para otra red social. Instagram, y a veces no llego tampoco. Sí, totalmente, ese estereotipo de la supermamá o de la... que yo le agregaría varias palabras a ese estereotipo. Es supermamá, que las mamás tenemos que estar siempre felices, contentas, divinas, y no o estas mamás de revistas, digamos, que terminan de tener a su hijo, de parir, y ya salen perfectas, maquilladas. Esa es otra, sí. Entonces, como si no hubieran pasado por un parto. Claro. Entonces, bueno, hay quienes se pueden sentir con mucha más presión respecto a lo que ven y a lo que no les es posible en su día a día, y que, como dice Juli ahí en el comentario, es inalcanzable. Sí, totalmente. Es inalcanzable. Pero creo que, bueno, el camino es cuestionarnos, hablarlo, sentirnos como interpeladas en esto de, bueno, yo sé que está ese estereotipo, pero no me sumo, no quiero agregarle más a eso, digamos, yo soy diferente. Por ahí a mí me pasa, que también les debe pasar a muchas mamás que trabajamos muchas horas, que siempre están las mamás, viste, en la escuela, en el jardín, esas mamás que están como en todo. Que decís, ¿cómo hacer? Yo llego, siempre me falta. Claro, yo soy la mamá que no tengo idea, o sea, no es que no tengo idea, pero que hago lo que puedo, digamos. Pero están estas mamás y bueno, hay que hacer lo que uno puede, siempre. Bueno, hay que apoyarse difícil. Igual, hay que apoyarse en esas mamás, porque seguramente una va a ir a cubrir otro bache, o va a resolver algo, va a poder asistir también. Y hay que unirse, me parece que, bueno... la idea de esta charla justamente es el eso. hacer red Unión, es fundamental. Claro. Es fundamental. O sea, entonces, yo puedo esto, vos podés aquello, y ir tratando como de generar esa comunidad para sostener, porque si no siempre estamos como solas, o como siempre no falta algo, una siempre competencia, llegas tarde. sino es como justamente hacer red, acompañarnos, y bueno, hay mamás que pueden hacer ciertas cosas y otras no. Y también está bien, o sea, es lo que una mamá puede hacer. Entonces, bueno, lo que mencionabas vos antes, Pau, también ser empáticas, no solo con una, sino también con el resto, ¿no? Ni hablar. Porque, bueno, uno no sabe lo que la también, otra persona digamos, está atravesando. Volviendo a la palabra, ¿no? Esto de la empatía también está muy en juego hoy, digo. La falta de empatía, ¿no? No la empatía en sí. Creo que hace falta mucho ponerse en el lugar del otro, en general, en todos los contextos en los cuales transitamos. Sí. Y cuesta ponerlos en el lugar del otro. Sí, es un momento justamente, socialmente hablando, que en donde muy más rudo. necesitamos muy cruel. El apoyo de un otro, la contención, o sea, el hacer red.
porque si no estamos cada vez más solos y más individualistas. Y Sí. entonces es como, bueno, ahí frenemos, paremos y miremos para el costado, porque creo que es importante, no solo las madres, digo en general, No, sí, en general en todos los es- vínculos. Sí, sí. es algo muy importante, me parece. Sí, y yo pensaba cuando recién mencionaste esto, las mamás que trabajamos muchas horas, y claro, como en el espectro de todas nuestras actividades, digo, desde las mujeres es como lo principal es maternar y trabajar. Y todo lo demás, ¿dónde está? ¿Cómo lo pongo en el, no sé, en el programa, en el cronograma de la Diario. semana, en el diario, en Como las por eso no voy actividades? más a yoga, por ejemplo. Claro, Es una porque, excusa. porque es, también es Porque cierto. no te alcanza el día. Claro, no te si yo alcanza el quiero estudiar, quiero dedicarme pero- tiempo para mí, digamos, es Claro, bueno, uno ni más hablar complejo. que es Generalmente lo que dejamos primero es algo, una actividad que a Nuestra, nosotras sí, nos sí. guste, porque es decir, bueno, totalmente. ahora viene el haga terapia. no, pero digo, Bueno, es pero más, hasta la terapia, digo, cuando es una Sí. cuestión que hay que costear, ¿no? Que entiendo que también es difícil poder acceder a un turno de salud mental Sí. pública, ni hablar. Y pasa que si uno tiene que poner en la balanza y hay que pagar algo a tu hijo, o Sí, no sé, y totalmente. dejas tu terapia, o dejas de hacer algo tuyo por tu hijo, ¿no? Eso pasa un montón. Entonces el postergar, a veces uno dice, no, no hay que hacer, pero lo terminás haciendo porque como que la vida misma te lleva a Te va eso, empujando, sí. te va empujando a postergar. Ni hablar que es muy difícil estudiar, ser madre y trabajar. Trabaja. No me estarían dando las cuentas a mí, no puedo, no. Me faltan horas del día. No, no puedo. Es muy difícil. Por eso la verdad que yo siento en lo profesional, se los digo, que mi visión cambió mucho con respecto a... Yo trabajo con niños y adolescentes y también con sus padres, obviamente, Claro. ¿no? Que es muy importante, fundamental trabajar con los papás cuando uno trabaja Claro. con niños. Y mi visión cambió mucho después de que fui madre. Siento como diferente. Hay muchas cuestiones que yo puedo comprender desde otro lugar que antes siento que no sé si hubiera llegado a dimensionar lo que puede sentir una mamá. Y yo siento que mi visión cambió. Sí, Profesional, o sea, Sí, sí. obviamente la maternidad te cambia, para bien o para mal te cambia en todos los sentidos y hoy sí, te sí cambia y te define. Ah, sí. te define, te cuestiona, todo, te moviliza, ¿no? Todas las Sí, estructuras, te Ujú. moviliza todas las estructuras. Entonces por ahí encontrarme con papás que están angustiados o que están preocupados, y a veces pasa, ¿no? Que les pregunto a ellos, no para hablar de su hijo o hija, les pregunto a ellos como papás cómo se sienten. Y la pregunta los moviliza un montón, porque Claro. siento que nadie les preguntó a ellos como papá cómo se Claro. sienten. Como que los descoloca a eso. Claro, porque, no sé, pienso en unos papás que decían, bueno, yo soy lugar de quejas, vivo recibiendo quejas de mi hijo, Ajá. vivo recibiendo quejas. En todas las instituciones a las que voy recibo quejas, recibo Ah. críticas. Claro. Bueno, entonces, claro, estábamos hablando de el niño, niña. ¿Y cómo te sentís vos, papá, mamá, con esto? Y es Claro, una pregunta devastado. que ¿Cómo nadie se- les había hecho, digamos. En todos los lugares que habían transitado, Sí. nadie Sí, les la cuestión preguntó. institucional es Sí, es A otro- otro tema. Nadie les es muy difícil preguntó de cómo, abordar. cómo se sienten ellos en ese lugar, ¿no? Mm. De receptores de queja Constantes. 24/7. Digamos, Claro. es difícil. Y necesitan espacios también de escucha, sin juzgar, de poder validar lo que sienten, ¿no? Y Ujú. que a veces siento que eso que querían decir no lo podían decir en cualquier lugar. No se sentían habilitados quizá Claro. a decir lo que realmente querían decir. Sí, bueno, Ujú. eso es una premisa que venimos trayendo desde el primer programa, que en general no decimos lo que queremos decir. Somos Porque, diplomáticamente correctos. claro, Sí, es que sí. es entendible que necesitamos hay- un filtro para vivir socialmente, pero creo que es necesario un poco más de empatía o de sinceridad con uno mismo primero y después con lo que uno puede transmitir para que algo se rompa y se empiece a gestar Sí. o a construir de otra Yo creo manera. que Si no, seguimos reproduciendo. a la maternidad le falta eso, quizás redes
o grupos como este que les conté, que la verdad celebro que exista y Mm. ojalá se sigan reproduciendo en otros lugares, porque justamente creo que la maternidad tiene tanto prejuicio todavía que no nos sentimos habilitadas realmente a decir lo que queremos decir. De Sí. hecho, yo lo siento todavía, que no me siento cómoda en todos los lugares que transito para decir realmente lo que siento como madre, Claro. no como profesional. Como madre no me siento habilitada a decirlo. Y creo que nos pasa a todas lo mismo. Sí, o nos sea, pasa a todas. totalmente. Sí. a todas. No lo vamos a decir en cualquier lugar, porque sentimos que nos están juzgando, que tenemos la cabeza acá. Sí, la mirada Sí, del- la mirada, pesa. sí, pesa, Sí, sí, aún pesa. sí, sí. Pero bueno, creo que vamos por buen camino, Sí, porque yo vamos creo que sí. cuestionando estos estereotipos que venimos cargando hace decenas de años. sí, pero- yo creo que primero uno tiene que trabajar con uno mismo, Sí. ¿no? Con una misma, Ujú. para ver cuáles son esos patrones o esos moldes, esas formas que uno tiene tan enraizado de manera inconsciente y que tiene que, como desde un lugar individual, empezar a cuestionar para después poder cuestionar el afuera. Ujú. A veces un poco sucede todo al mismo tiempo, a veces te empuja y sucede desde afuera y te lleva a cuestionarte internamente, pero creo que el clic para decir de manera armoniosa y respetuosa y con un horizonte de construcción positiva empieza en uno. Sí, Te empieza totalmente. como individualmente o en los pequeños espacios y luego podemos ir generando otras formas, ¿no? Un poco más amplias. Totalmente. Podemos Podría seguir la hablando. charla, pero bueno, como Qué este bueno, espacio también, muy como contenta. este espacio donde invitamos a participar, a Sí, dar ni su opinión, hablar, su ni hablar. perspectiva, no con ánimos de juzgar a nadie, Claro. sino de compartirnos. Sí. Es así, yo creo que Eso, hablar... de compartir experiencias, que ninguna es mejor que la No, por otra, supuesto. ninguna es más exitosa que la otra, sino que a todos nos pasan situaciones y el poder hablarlas, expresarlas y sentir que no nos juzgan es fundamental. Y sí, y yo creo que respecto también, o trayendo lo que dijo Juli en el comentario, esto de las redes, lo único que hace, no solo respecto a la maternidad, en cualquier En tema, todo. es la Sí. comparación. Es decir, Claro. bueno, no, yo quiero esa vida o esa forma y bueno, y la verdad No, y que... esto que decíamos también hace un rato, si ella puede, ¿por qué yo no? O sea, ¿cómo Claro, hace para hacer claro. todo eso que hace? Para verse tan feliz y tan hermosa y yo no, me da el alma. No, ahí es Claro. donde, digamos, muy internamente está esa comparación. Sí, Y ahí ni aparece la hablar. frustración también. Claro. Porque Sí. decir, bueno, mirá esta persona, todo lo que hace, o lo amorosa que es con su hija o su hijo, Toda la paciencia toda que la tiene. paciencia, todos los juegos creativos Sí. que hace. ¿Dónde se compra la paciencia? La comida saludable. Claro, Mm. otro tema. Otro tema. Bueno, Otro tema. pero son elecciones también. Sí, sí, Creo sí. que estamos muy adoctrinadas Yo al autocastigo. les cuento una intimidad. Yo estaba como muy pasada de rosca, diría, con esto de la comida saludable y siento que ese chip, no sé dónde lo agarré, pero agarré ese chip de la maternidad que tenía que comer siempre sano y era una presión que yo misma me ponía, nadie me Claro. lo dijo, yo misma me ponía esa presión de decir, uy, hasta que un día me relajé, dije, bueno, o sea, no pasa nada si un día se come un pancho, no pasa Claro. nada, listo, porque si no me torturaba un montón, Claro. era terrible. Imagínate torturarte con la comida, con el jardín, con todo, Sí, era sí. una tortura, no, hay Claro, que, que, bueno, la exigencia. la sí, sí. exigencia que creo la sociedad misma te pone la exigencia y una la puede agarrar o no. Sí, bueno, digamos, esos pero- estereotipos o esos modelos que Sí, muestran las redes sí, sí, sociales, sí. Sí. ¿no? Que queremos como enganchar, pero después la realidad te termina empujando a... O esto que Sí. decías vos de las actividades, que los hijos van a muchas actividades también, ¿no? Es como algo que te lleva al estereotipo de que los hijos hagan deportes y qué sé yo. Claro. Y a veces no sucede. A tu hijo no le gusta el fútbol, Claro. o a tu hija mujer no le gusta el hockey, viste que están también esos estereotipos, Sí, todavía Claro, las siguen. nenas tienen que ir a esto, los varones tienen que ir a Claro. aquello. Sí. Te toca una nena que quiere ir a fútbol y te descolocó. Me ha pasado con algunos pacientes. Y bueno,
Es Claro, así. algo le pasa porque quiere Claro. hacer fútbol y es nena y no quiere Y en ballet. realidad es el papá o la mamá Claro. incómodo. Claro, con esa- ahí viene Sí, también, sí, sí, sí. esa carga Sí. de los padres. Claro. Bueno, eso hay que trabajarlo, digamos, pero está bueno que lo traigan también a modo de consulta para poder trabajar con estas cargas o estereotipos que traen los mismos papás, que obviamente reproducen en sus hijos. Sí, por supuesto. Entonces terminan como quizás reprimiendo un deseo de fútbol o de lo que sea, llevémoslo a muchas cosas, ¿no? Opacando realmente lo que quiere hacer ese niño o Claro. niña. Sí, esto Sí. que Es decías re de complejo. somos los padres o somos las madres, vamos a dejarlo ahí, que fueron con nosotras. O sea, Ujú. esta de soy mi madre, o Sí. sea, me encontré en un momento diciendo Sí, 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 esa sí. frase, porque inconscientemente Es que venimos a sí. reproducir, es el modelo que tuvimos, es la forma en que aprendimos a ser madres. Sí, es así. Y lo reproducimos sin Sí, querer. por más que lo neguemos. Inconscientemente, O digamos. capaz que ahí en la misma realidad decir, Quizás no quiero hay esto. muchas cosas que vos no quieras repetir, que a veces Sí. pasa. Claro, el tema es la conciencia, Sí, para darnos cuenta Exactamente. qué cosas trabajarlo, quiero pero repetir y qué no. sí, yo, por ejemplo, bueno, vamos a ir re de tema, chicas, Ah. pero digo, yo tengo una mamá que siempre trabajó. O sea, tengo como ese chip de la mamá Claro. que trabaja, que es De la independiente productividad. económicamente, de la productividad. Y claro, Y que sí, de la independencia. de la independencia sobre todo. Yo creo que ahí ¿no? está bueno, yo me veo en ese modelo también de madre, pero el tema es cuando pasamos el límite. Claro. O sea, es cuando Sí, ya hay nos que estamos volviendo equilibrar. locas. Claro. Chicas, o sea, es como cuando trabajo esto, hago estudios, no me alcanza la Sí. energía. Claro, Y son ahí- esas mismas actividades que vos te pones que después replicás en tus hijos. Claro. Decir, Claro. bueno, hace esto, anda este deporte o hace esta Sí, actividad. también aprendí es- como a decir, bueno, ¿qué puedo hacer y qué no? Claro. O sea, Bueno, no por ponerme eso, la tantas conciencia. cosas. Claro. Digo, no puedo hacer esto. No lo puedo hacer. No puedo ir al gimnasio a las 7 de la mañana, chicas. No puedo. No puedo. No lo puedo sostener. Ya lo Somos intenté. muchas, somos muchas. No. Sería el horario que podría, pero no. Claro, no que me da. tenés libre. Claro, no Bueno, hay puedo. mucha gente que va al gimnasio a las 7 de la mañana y los felicitamos. Sí, mucho. por supuesto. Mucha suerte. No, los admiro. O sea, No, sí, admiro. Sí, de verdad que los admiro totalmente. No puedo. Bueno, No, por es- ahí es capaz que una en algún elección. momento, bueno, pero elegimos otra. Bueno, y ahí hay que construir Elegimos su otras propia cosas. forma. Elegimos otras sí. cosas. Voy en otro horario al gimnasio. Trato Claro, de acomodarme, muy bien. pero no a las 7 de la mañana. No Está puedo. muy bien. Ya me va a tocar esa Cada etapa de uno llevar a tiene los su hijos límite. a esa hora a la Sí, escuela. Sí. Hola, sí. Difícil. Sí, Ya sí. me va a tocar. Claro, va a turnatar. Ujú. Bueno, Bueno, estamos chicas. pasadas de hora. Sí, ya son, Sí, son las sí. 15 horas. Bueno, Así un que placer nos- enorme, Pau. Le agradecemos Gracias, a chicas, me Pau encantó. y nos despedimos. Nos despedimos. Nos Pasó vemos, volando señora. este Sí. programa. Se me pasó Podríamos muy seguir rápido. horas, pero no. No, Hay que atender. Tengo- Hay hijos que atender. tengo que hacer otras cosas, chicas. Ahora tengo una actividad en un ratito. Sí, Bueno, así gracias, estoy. Pau. Así estoy. Gracias, No, Pau, gracias a ustedes. por tu tiempo y por Gracias. venir. Muy bien. Bueno, nos Hermoso, despedimos. maternidad. Creo que tenemos como 5 capítulos más Sí, para desarrollar. A diario podemos. Una horita diario de terapia sobre maternidad y sobre crianza. Exactamente. Bueno, nos soltamos la mano hasta el miércoles que viene. Exactamente. Gracias, Agus. Gracias, Agus, por acompañarnos. Gracias a todas las mujeres madres que nos dieron su mirada y su aporte a la charla de hoy. Y nos encontramos el próximo miércoles. ¿Hay Ah. tema para el próximo miércoles? No, no se lo voy a anticipar. No, diga. No, Pero no se guarde. la Lo guardamos, lo información. guardamos. Vamos a darle un poquito de suspenso. Oh, no se acuerda. No No, me me lo acuerdo. quiere decir porque no se acuerda. Qué tramposa. Ya cerré. Ya cerró la tablet, ya Todo, se quiere ya- ir, ya ya se está fue. en otro lugar. ¿Usted se acuerda? No, pero la semana que viene. Sí, yo me acuerdo igual. Ah, ¿viste? Decilo. No, pues no me acuerdo el nombre de los invitados. ¿Por qué vamos? Bueno, tenemos un tema hermoso.